extrañaré, y yo le exalto, y le extrañaré. Echó a ganar los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la.
iglesia reciban un cariñoso saludo. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y sus familias. En esta hora, gratitud al Señor por permitirnos una vez más estar reunidos en torno a su presencia, en este tiempo de devoción a su nombre y también en este tiempo de poder recibir su palabra. Quiero invitarle a que usted pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Salmos, capítulo 1, donde vamos a dar lectura a la palabra del Señor que dice así. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra del Señor que venga a bendecir nuestras vidas. Qué bueno es en esta hora, mis hermanos, leer juntos, escudriñar juntos, recibir el mensaje de la palabra. Antes de continuar, quiero recordarle que estamos orando por nuestro país, por nuestro amado Chile. Estamos en lo que celebramos el mes de la patria, ya pasaron los días de celebración, pero aún seguimos con la responsabilidad de estar orando por nuestra nación, estar orando por nuestro país. Vienen tiempos trascendentales. El día domingo 25 de octubre, nuestro país está convocado a un tiempo de escrutinio, en un tiempo de votación, en que responsablemente tendremos que ir ahí a las urnas para emitir un voto de aprobación o de rechazo al cambio de la Constitución. Es un tiempo trascendental, no tan solamente para este tiempo, para el día de hoy, ni para algunos años venideros, sino que estamos hablando de 40 a 50 años que nuestra Constitución tendrá que regirnos. Y mis hermanos, tenemos que buscar la dirección del Señor para que nuestro país no dé pasos equivocados, sino que por el contrario, dé pasos que lo lleven a ser reconocido por Dios como una nación que le busca. Amados hermanos, la invitación es que estemos orando por un mejor Chile, por un Chile más justo, por un Chile fraterno, por un Chile solidario, que en nuestras ciudades, en nuestros barrios, haya paz, haya justicia, que estemos orando por el fin de todo desorden, de todo caos, de toda anarquía, y que podamos juntos, todos los de pensamientos distintos, estemos todos juntos en un mismo sentido: el hacer de Chile una mejor patria para todos. Y la Iglesia del Señor tiene mucho que decir en esto. Nosotros como iglesia tenemos el poder de la oración, tenemos el poder de la fe, tenemos el poder de la convocación para que todos juntos, unánimes, estemos orando delante de la presencia del Señor. Damos gracias a Dios por el país que hemos nacido. Damos gracias al Señor por la tierra que nos ha dado. Y bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Bendecidos mis hermanos, vamos ahora a la palabra del Señor. Leímos el Salmo 1 y se hacen muchas encuestas. Estamos en el mundo de las encuestas. Encuestas para posicionar algún producto en el mercado. Encuestas que tienen que ver con el mundo político.
encuestas que tienen que ver con la calidad de vida, encuestas que tienen que ver con si las personas son felices o no en sus trabajos, en sus matrimonios, en su vida en general. Encuestas para elegir cuáles son las ciudades o la ciudad que presenta una mejor o que da la oportunidad de una mejor calidad de vida. Y si nosotros nos hicieran la encuesta de quién quiere ser bendecido por Dios, ¿quién quiere ser bendecido por Dios? Seguramente la mayoría contestaría afirmativamente que sí. Nosotros queremos ser bendecidos por Dios. Y nosotros podemos decir con todo conocimiento que somos bendecidos por Dios. El solo hecho de estar en esta hora, yo entregándole la palabra de Dios a ustedes y ustedes en sus hogares recibiendo esta palabra, habla de una búsqueda de la bendición de Dios. La palabra hebrea que se traduce para bendecir es barak. Y en Génesis 1:22 es la primera vez que la encontramos cuando Dios bendice a las criaturas del mar y a las aves, diciéndoles que pudieran fructificar y multiplicar en la tierra. Luego, en el mismo capítulo 1 de Génesis, en el verso 28, Dios da la misma bendición, barak, a Adán y Eva, añadiendo que tenían que ejercer dominio sobre la creación. Cuando Dios llamó a Abraham para ir a la tierra prometida, ahí en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, nos encontramos que Él le da una palabra de promesa y de bendición. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda bendición que Dios le entrega a Abraham! Y no tan solamente una bendición en Abraham en lo personal, en su familia, sino que es una bendición que viene para todas las familias de la tierra, para todos aquellos que confesaren con su boca que Jesucristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Damos gracias a Dios porque esa promesa se ha cumplido. Esa palabra de bendición que Dios le entregó a Abraham se ha cumplido, se está cumpliendo en nosotros en este tiempo. El primer paso para un camino a la bendición de Dios es la salvación. El primer paso para alcanzar la bendición de Dios es ese primer paso, la salvación a través de Jesucristo el Señor. Este es el mensaje que contiene toda la Biblia, desde el principio hasta el final. El estar en esa comunión con Dios, el reconocer que Dios es nuestro Señor y Padre, y aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, perdonando nuestros pecados, sacándonos de muerte a vida y llevándonos a una reconciliación con Dios para vida eterna. No hay fórmula para la bendición que no empiece, que no comience con la fe declarada en Jesucristo el Señor. En el capítulo 6 del libro de Mateo, el Señor Jesús nos dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Jesús estaba hablando de los afanes de la vida, de los afanes, de las preocupaciones que el hombre tiene por la vida. ¿Y qué dice Jesús? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La bendición de Dios está preparado para el hombre y la mujer que han creído en el
en el nombre del Señor Jesús. La máxima bendición de Dios, la máxima bendición que Dios nos ha dado es la nueva vida, el perdón que viene a través de creer en su Hijo Jesucristo. Las bendiciones materiales que disfrutamos día a día son temporales. Mis hermanos, las bendiciones materiales que día tras día disfrutamos son temporales, mas las bendiciones espirituales disponibles para nosotros en Cristo Jesús abarcan el tiempo y abarcan la eternidad. Hay bendiciones que son temporales, son de este tiempo. Y esas bendiciones nos van a acompañar en el tiempo de vida natural que podamos nosotros manifestar, desarrollar, vivir en esta vida. Pero hay una bendición espiritual que trasciende al tiempo, que trasciende a esta vida y que es por la eternidad. Y eso está preparado para nosotros, para los que hemos creído, hombres y mujeres hemos creído en el glorioso, poderoso sacrificio de Jesucristo ahí en la cruz. En la palabra que leímos en el principio, en el Salmo 1, está expresada sobre el fundamento que la persona ya alcanzó esa salvación. Cuando el salmista escribe esta palabra, está hablando de un hombre, de una mujer, que ya ha tomado una decisión de creer en Dios, amar a Dios y obedecer a Dios. Dice el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí hay una palabra del Señor a través del salmista que está diciendo, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Los peligros que acechan al hombre y a la mujer bendecidos por Dios. Tú tomas una decisión por Dios. Tú tomas las promesas de Dios y comienzas a vivir de acuerdo a esa fe y de acuerdo a esas promesas que Dios te ha hecho. Pero los caminos de esta vida son peligrosos. Y el salmista nos está diciendo de que hay peligros que acechan la vida del creyente. Hay desvíos por todo el camino. Nosotros tenemos un camino que el Señor ha trazado para llevarnos a su presencia en el tiempo final. Y ese camino que el Señor ha trazado para nosotros es un camino que tenemos que andar en obediencia y fidelidad. Y de eso depende nuestra bendición en este tiempo y también la bendición para el tiempo postrero, para el tiempo eterno. Pero este camino, mis hermanos, como cualquier camino terrenal, nos encontramos que hay en este camino espiritual también, hay caminos que se te ofrecen para sacarte del camino principal. Y esto quiero explicártelo así. Si tú determinas ir desde Valparaíso a Santiago, por ejemplo, el camino que nosotros tenemos más directo es a través de la ruta 68. Pero tú cuando vas en la ruta te encuentras con caminos alternativos, caminos que te llevan a Algarrobo, caminos que te llevan a Casablanca, caminos que te llevan a distintos otros lugares. Y si tú eliges uno de esos caminos alternativos, tú en ese momento te estás alejando del camino principal, te estás alejando del camino por el cual decidiste llegar a un destino definido. Y en el camino de la vida también es así.
El salmista dice, hay caminos que parecen de vida, mas su final es muerte. Y nosotros hemos elegido un camino, el camino que es Jesucristo el Señor. Y a Él seguimos, a Él imitamos, y siguiéndolo a Él y obedeciéndolo a Él, vamos a llegar al camino que nos conducirá a esa presencia eterna con Dios. Hay riesgos que se presentan en el camino. Hay riesgos que se presentan en el camino. Hay tentaciones. Hay pruebas. Hay situaciones difíciles que nos podrían llevar a perder la visión, perder el objetivo a donde queremos llegar. Y es por eso que la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Jesús ha señalado un camino y a Él tenemos que seguir. Dice la palabra, ¿cierto? Nos está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Los malos siempre están listos para dar consejos. Es así, mi hermano. Yo me encuentro con personas que veo que están aconsejando hacer cosas de maldad. Te están llevando, invitando a que puedas hacer cosas turbias. Porque es su manera de vivir. El malo es su manera, su práctica. Así vive él. Pero nosotros hemos elegido otro camino. El camino de la santidad. El camino de apartarnos para honrar, adorar y obedecer a Dios. Pero te vas a encontrar con el consejo de los malos. Y este consejo de los malos tú te puedes encontrarlo en una forma personal con alguien. O lo puedes encontrar a través de la literatura, de la propaganda, del entretenimiento. Que es una constante que te está invitando, que te está persuadiendo a que tú sigas un camino que es distinto al camino que el Señor te ha entregado. Mis hermanos, y esto no es casualidad. Hay un plan de las tinieblas. Hay un plan del enemigo. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente, buscando alrededor, ¿cierto? Alrededor buscando a quien devorar. Por eso nosotros tenemos que tener puestos todos nuestros sentidos en sintonía con Dios, dando oído a la palabra de Dios, dando oído a la voz del Espíritu Santo. La televisión, la radio, el cine, las revistas, el internet, todos sugieren, todos nos muestran que la permisividad es un camino al éxito. La vida de pureza es despreciada como una vida puritana. Lo dicen así con desprecio y con burla. Todos los medios de comunicación constantemente te están bombardeando para decirte de que el vivir vidas permisivas es un camino al éxito y que no tenemos que estar en una vida de pureza, según ellos, fanática, y que somos exagerados en esto. No, mis hermanos. La verdad de Dios ha sido revelada a nuestras vidas. Y aquellos que andan en oscuridad quieren contagiarnos de esa oscuridad. Pero tú ya has sido llamado a la luz. Tú ya has sido llamado a ser un hombre y una mujer guiados por la persona del Espíritu Santo. Y a Él es a quien tenemos que ponerle oído. Aquellos que se burlan, aquellos que muestran que la vida permisiva, esa vida tan tolerante, esa vida pecaminosa finalmente, nos encontramos que en algún momento de sus vidas ellos se dan cuenta que ha sido vanidad, pérdida de tiempo y más aún, pérdidas
de sus familias. Hace poco, hace muy poco, esto está presente, una famosa mujer de la televisión lloraba públicamente por la situación que estaba afectando a su hijo, a su hija, a su ex marido, a su familia toda. Una mujer que en tantas ocasiones la veíamos que se mostraba indolente, que se mostraba en una condición de esa permisividad, de ventilar públicamente todos sus extravíos y desenfadadamente daban consejos a la señora, a la señorita, a que le imitasen. Pero cuando vemos las consecuencias manifestadas en arrepentimiento, en llanto, en remordimiento, ya es tarde para ellos. Ya es tarde. Y están públicamente ventilándose eso. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor que el Evangelio de Jesucristo ha llegado a nuestras vidas y nos ha hecho nuevas personas y nos ha mostrado un mejor camino. No condenamos, no hacemos justicia a esas personas. Es más, las amamos con el amor de Cristo y anhelamos que la gracia del Señor pueda manifestarse en sus vidas también. Estar en camino de pecadores. Primero, escuchamos el consejo de los malos. Segundo, el estar en camino de pecadores. Primero usted escucha, se vuelve tolerante y luego lo vive. ¿Cómo se tuerce una rama? ¿Cómo se tuerce la rama? ¿Cómo se tuerce el tronco de un pequeño árbol que está creciendo? Tú de un día para otro no sales al jardín y ves que el árbol está torcido. No, sutilmente, sin darnos cuenta, a medida que va creciendo, tú lo observas y te vuelves, se te vuelve esa imagen familiar y un día, pasado el tiempo, lo miras y dices, ese árbol está torcido. ¿Cómo no me di cuenta? Con la vida, estamos hablando de los peligros de este camino. La vida del creyente sutilmente se puede desviar. No de un día para otro vas a romper con todo, pero primero escuchamos, nos volvemos tolerantes con lo que escuchamos y luego comenzamos a vivirlo. Entonces la palabra nos está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Andar primero en el consejo de malo, luego seguir ese consejo y andar por camino de pecadores, y por último, sentarse en silla de escarnecedores. Escarnecer significa burlarse de una persona de manera cruel con la finalidad de humillarla o despreciarla. Y nota la progresión de esto. Primero escuchamos, ponemos oído, luego nos volvemos tolerantes a esa práctica, a ese pecado que estamos escuchando y se adopta la práctica. Comenzamos a vivirlo eso. Y finalmente, en esta progresión, se hace mofa, se burla del consejo de Dios. Hay una progresión en el pecado que comienza con cosas sutiles y que se van agravando con el tiempo y finalmente nos damos cuenta que ya no tan solamente no ponemos oído a la voz de Dios, sino que nos burlamos de la voz de Dios, la ignoramos y hacemos lo contrario. El camino de los escarnecedores siempre es un camino que va cuesta abajo. Progresivamente van cayendo en una
espiral interminable de degradación moral. Comienzan con pequeñas cosas y van decayendo cada vez más, alejándose de Dios. La palabra del Señor nos dice que la delicia del hombre bendecido por Dios. La palabra es delicia del hombre bendecido por Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová, verso 2, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La delicia, el sabor, el tomarle el sabor a la palabra de Dios. El hombre que vive en bendición, la mujer que vive en bendición, se deleita en la palabra de Dios. Para algunos esta palabra puede ser aburrida, pero para el que cree en Dios, el que anda en bendición, para él es una palabra bendecida, una palabra que da crecimiento, una palabra que le da sabiduría. Para algunos es fantasía, pero para el que cree en Dios, para el que anda en bendición, es alimento espiritual, alimento para el alma, alimento para la mente. Para algunos es tan solamente información, pero para el que cree en Dios, para el que vive bendecido por Dios, es fuente de inspiración. La palabra de Dios nos inspira. La palabra de Dios es un alimento. La palabra de Dios es una bendición. La palabra de Dios es un deleite. La palabra de Dios es sabio consejo para nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra nos direcciona. La palabra nos lleva a tomar buenas decisiones. La palabra nos lleva a conocer a Dios, conocer sus propósitos, su sentir, y nosotros, cuando obedecemos y vivimos esa palabra, comenzamos a vivir en esa sintonía con Dios. En Génesis capítulo 22, el Señor le habla a Abraham y le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis capítulo 22, versos 17 y 18. Por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto obedeciste mi palabra. La palabra de Dios es voz de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros la obedecemos, hay en esa misma palabra un contenido de bendición, de promesa de bendición para aquellos que obedecen a Dios, obedecen esa palabra. Y es la realidad que vivió Abraham. Abraham obedeció a Dios en todo. Y Dios le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tus descendencias poseerán las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Mis hermanos, mis hermanas, amigos que nos sintonizan en esta hora, cuán importante es leer la palabra de Dios. Leer lo que Dios nos está mostrando, lo que Dios nos está enseñando, y obedecer su palabra, vivir de acuerdo a su palabra, y eso traerá bendición a nuestras vidas. Damos gloria a Dios por esto. Damos gloria a Dios por la palabra del Señor, porque tenemos acceso a esta bendita palabra. El destino del hombre bendecido por Dios, dice la palabra. ¿Cuál será el destino del hombre bendecido por Dios? Dice la palabra. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo
y su hoja no cae, y todo lo que hace, escucha esto, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a los ríos de agua. ¡Qué hermosa ilustración! Imagínate tú ese panorama. Imagínate tú ese cuadro tan hermoso. El agua cristalina de un río circulando y alrededor todo el verdor de la naturaleza, y ahí junto a esas aguas de ese río plantado un árbol que se alimenta de las corrientes del agua, que da su fruto en su tiempo, tiene fruto. Tú cuando te acercas a ese árbol, es un árbol delicioso a la vista, deseable, un fruto deseable. Y su hoja no cae, o sea, siempre está frondoso. Y todo lo que hace prosperará. Así describe la palabra de Dios al hombre que es bendecido por Dios. El árbol alcanza por medio de sus raíces las aguas de ese río. Sus raíces están alimentadas de una fuente inagotable de nutrición que le da un crecimiento, le da un verdor, le da fruto. Así describe la palabra al hombre bendecido, a la mujer bendecida por Dios, como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y estas aguas representan al Espíritu Santo. Estas aguas representan al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y que es una fuente inagotable de nutrientes espirituales, de nutrientes mentales, de nutrientes naturales que van permitiendo nuestro desarrollo, nuestro crecimiento constante. Ese es un árbol que da fruto. Es un árbol que cuando tú lo miras, me imagino que tú has visto estas imágenes, cuando ves un árbol ahí frondoso y con mucho fruto. Es un árbol que tú lo miras extasiados. Es un regalo para la vista. Es un fruto deseable. Este árbol es un árbol que da fruto. Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu. Recuerda, ese río representa, esa agua representa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Nos permite dar frutos del Espíritu, que vienen del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces tú eres un árbol plantado ahí y estás regado por la presencia del Espíritu Santo. Y cuando la gente te ve como un árbol lleno de frutos. Lleno de frutos. Un árbol que causa admiración. Un árbol que causa buenos comentarios. Un árbol que es deseable acercarse a ese árbol. Es así el hombre y la mujer bendecido por Dios. Su hoja no se cae, su hoja no se seca. Y esto es el testimonio. El árbol plantado a la orilla de las aguas es un árbol cuyas hojas están verdes y firmes, no se caen. Y esto habla del testimonio del cristiano, del hijo y de la hija de Dios, del testimonio. Cuando la gente te ve frutos, y esos son los frutos o el fruto de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando ve hojas en ti, frondosas, verdes, firmes, son tus testimonios, que vienen como resultado de esa presencia del Espíritu Santo, que viene como resultado de la obediencia a Dios, que viene como resultado de esa presencia poderosa de Dios, la bendición de Dios.
y tienes testimonio que contar. Tienes buenas nuevas que compartir. Tienes una palabra poderosa, pero también tienes vivencias que contarle a la gente. Tu testimonio no caerá, tu testimonio estará firme. Y dice, en todo lo que haga será prosperado. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, todo lo que hagas te prosperará. Todo lo que tú hagas por ser un hombre bendecido y bendecida por Dios, será prosperado. Y todo lo que hagas resultará para bien. Incluso aquellas cosas difíciles, aquellas cosas negativas, aquellas cosas que nos hacen sufrir, Dios las convertirá en bendición para tu vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, hemos sido llamados a bendición. Bendecidos para bendecir. Es una palabra que el Señor me entregó mucho tiempo atrás. Y la tengo puesta ahí en mi perfil. Bendecido para bendecir. En 1 de Pedro capítulo 3, verso 8 dice, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Por qué? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, para que fuerais bendición. Tu heredad, mi hermano, nuestra heredad es bendición, es ser benditos de Dios, por una bendición temporal y para una bendición en lo eternal, para una bendición en el tiempo de ahora y para una bendición en el tiempo venidero. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor porque en el sentir de Dios, en el anhelo, en el deseo de Dios está el bendecir a aquellos que han creído en su nombre, a bendecir a su pueblo, a bendecir a sus hijos, a sus hijas, a bendecir su iglesia. Mis hermanos, que nadie te aparte del camino de bendición. Dios ha trazado un camino para ti. Y la vida y las circunstancias y las personas van a ofrecerte caminos alternativos. Mas nosotros tomamos la decisión de nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús para no desviarnos de este camino que el Señor nos ha puesto, nos ha conducido, un camino de bendición, un camino que nos lleva a heredar todas las bendiciones de Dios en este tiempo y en el tiempo venidero. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar, darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, muchas gracias por la palabra que tú nos das. Señor, esta es una palabra poderosa. Es una palabra, Señor, llena de intención, de propósito para nuestra vida. Señor, gracias porque en tu plan, en tu voluntad, está el bendecirnos a través de Jesucristo para alcanzar salvación, a través de Jesucristo para alcanzar perdón de pecado y reconciliación contigo, mi Dios.
Señor, muchas gracias porque las bendiciones son para la eternidad. Y muchas gracias porque tú también has provisto la bendición para este tiempo, para esta vida también. Amado Dios, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos, por la iglesia. Yo bendigo a la iglesia, Señor. Así como tú has manifestado tu bendición, tu palabra de bendición para nuestras vidas, yo la manifiesto, Señor, ahora a tu pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová nuestro Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Sean muy bendecidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad de estar unidos en un mismo espíritu en torno al Señor, recibiendo su palabra y entregándole adoración y alabanza a su nombre. Nos volveremos a reencontrar el próximo domingo. En todo este tiempo, mientras tanto, sean bendecidos.